Hermanos, bendiciones. Damos gracias a nuestro Señor porque para siempre son sus misericordias, porque hoy nos permitió una vez más el abrir nuestros ojos. Y yo quiero agradecerle al Eterno por su vida, por la vida de sus hijos, por su casa. Así que vamos a orar esta mañana. Padre, te agradecemos, Padre Celestial, por ser tan especial, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, porque sabemos, Padre Santo, de que tú, Señor, en este momento ya estás obrando de una manera especial y sobrenatural en cada vida, en cada corazón, Señor, en cada familia, en cada casa. Padre, muchas gracias porque sabemos que tu presencia en este momento, Señor, ya está inundando, Señor, los hogares, porque yo sé, Padre, que tú eres tan especial, tan bueno, tan maravilloso, Padre, que tú solo miras a veces el deseo, el anhelo en el corazón, Señor, de aquellas personas que te buscan, Señor, y sabemos, Padre, que ahí te derramas tú, Padre Celestial, porque sabemos, mi Dios amado, que tú lo que miras es la intención, Señor, del corazón. Yo sé que hoy los que están conectados, los que están por conectarse, los que nos van a ver por el canal de YouTube, Padre, sabemos que todos tienen el anhelo, el deseo de oír la voz del amado, de oír la voz tuya, Padre Celestial. Y aquí estamos, Señor, atentos, prestos, Señor, con nuestros oídos circuncidados, nuestro corazón circuncidado, para escuchar tu enseñanza, Padre Celestial, para escuchar tu dirección, Padre bueno. Gracias, Padre, gracias, Hijo y amado Espíritu Santo, porque sé que ya estás obrando de una manera especial en cada vida. Gracias, Señor, porque hoy traes una enseñanza donde sabemos, Padre, que muchas cosas, Señor, que no entendíamos, que no comprendíamos, por qué razón venían situaciones a nuestra vida, hoy las vamos a entender y sabemos, Padre, que como somos oidores y hacedores de tu palabra, la vamos a poner por obra la palabra y vamos a obedecer a lo que tú, Señor, hoy nos traes, Señor, a través de tu instrucción. Bendiciones, mis hermanos, así que vamos a agradecer al Señor y le vamos a dar gracias por esta bendita palabra. Así que usted agradézcale en este momento ahí donde está, dígale, Señor, gracias por la instrucción que tú me vas a dar esta mañana. Y gracias, Señor, dígale, porque me vas a poner el querer como el hacer de poder poner por obra tu palabra. Amén. Porque recuérdese que cuando nosotros declaramos las promesas de Dios, la palabra se cumple en nosotros. Amén. Porque cuando nosotros no declaramos nada, mis hermanos, el Señor Él nos está viendo, Él sabe, ¿verdad? Que en nuestro corazón no hay deseo de hacerlo. Entonces el Señor dice que Él mira la intención del corazón. Y yo sé que su intención es ser edificado, ser levantado y que también su familia pueda ser levantada. Así que entremos directamente a la palabra y vamos a leer en el libro de Deuteronomio 1. Vamos a empezar, vamos a leer. El tema que hoy yo voy a trasladarle para su vida, para edificación y para bendición, lleva por nombre, ¿por qué no recibimos respuesta de nuestras oraciones? Usted aquí, a través de esta palabra, usted va a entender por qué a veces no hay respuesta a las oraciones. Porque mire, muchos de nosotros a veces tenemos peticiones delante de Dios, oramos, muchas sí son contestadas y muchas no. Pero no es porque Dios no quiera a usted contestarle las oraciones. Y muchos de nosotros también nos escudamos donde decimos, no es el tiempo, no es el momento de Dios. No. Cuando nosotros somos dirigidos a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar la pauta, el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a decir en qué dirección vamos, si aquello lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer. Pero, mis hermanos, el Señor a todo da respuesta. Amén. El Señor dice, se recuerda que la vez pasada escuchábamos palabra donde decía que el Señor no es sordo. Él escucha las oraciones, pero hay oraciones, mis hermanos, que no pueden pasar al trono de la gracia, al trono celestial. A veces tenemos como un cielo de bronce. Hay, mis hermanos, derechos legales que no nos permiten llegar hacia donde tenemos que llegar. Allá donde está el trono de la gracia, donde está nuestro Padre Celestial, para que Él pueda, mis hermanos, actuar a favor de nosotros.
¿Por qué? Porque, mis hermanos, la palabra es muy clara y por eso cuando nosotros la palabra la escudriñamos, nosotros vamos a ir aprendiendo día con día. Y Él dice que lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros tenemos que desatarnos a veces de muchas cosas porque hay ataduras y esas ataduras no nos permiten. Y cuando también, mis hermanos, están esas ataduras, las potestades, oiga bien, las que ejecutan, mis hermanos, lo malo, ellas tienen un derecho de poder actuar en contra de nosotros cuando nosotros todavía no nos hemos desatado. Por eso es tan importante el desatar. Y hoy, esta mañana, usted va a entender qué es una atadura y también cómo puede desatarse de esa atadura. Porque no solo se trata de que usted tenga conocimiento, sino que también el Señor le va a dar a usted la medicina para cómo usted pueda sanarse de todas esas ataduras. Amén. Antes de que entremos a leer Deuteronomio 1, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Quiero leerle algo. Dice que cuando nosotros divagamos en el corazón, no captamos qué hombre fuerte está moviéndose en nuestra casa o en nuestra vida. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar específicamente son de esos hombres fuertes. A veces no es solo uno, son varios. Y recuérdese que la palabra de Dios lo dice, que nosotros tenemos que atar primeramente al hombre fuerte, dice, porque, mis hermanos, si nosotros no lo atamos primero, no lo amordazamos, ese hombre fuerte no va a permitir que nosotros podamos, mis hermanos, llegar a un lugar y poder, mis hermanos, tomar dominio de ese lugar. O sea, cuando yo le hablo de lugar, ¿estamos hablando de nuestra casa o estamos hablando de nuestra vida? Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, qué hombre fuerte es el que se está moviendo. Por eso dijo el Señor que el hombre fuerte tenía que ser atado primeramente. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que venir a atarlo y amordazarlo para que, mis hermanos, él nos siga operando. Nosotros lo dejamos, mis hermanos, en ese momento al hombre fuerte, lo dejamos para que él lo atamos y lo amordazamos para que él se quede inoperante. Y él ya nos siga, mis hermanos, fastidiando y nosotros tenemos el camino libre para poder entrar, mis hermanos, y hasta no solo usted va a liberarse, a sanarse, sino que también va a tomar el botín. Todo aquello, por eso ahí se cumple la palabra donde dice que lo que el saltón o el revoltón a usted le quitó, o sea, las plagas, dice que eso, mis hermanos, va a haber una restitución, el Señor lo va a devolver. Porque hay mucha gente, mis hermanos, que a veces ha perdido todo, o también, mis hermanos, a veces ha trabajado y como dice la palabra de Dios, ha puesto todo en saco roto. Entonces, hoy, mis hermanos, vamos a ver muchas características de lo que es cuando nuestra casa está minada. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, declárese desde ya libre y declárese de que usted, ¿verdad? Usted va a ser hacedor de la palabra. Usted va a poner por obra la palabra, lo que Dios hoy le traiga a través de la Escritura. Porque aquí en Deuteronomio 1 vamos a leer algo que el Señor hizo con su pueblo y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Dice, lo leo en versión internacional, dice, esas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel. En el desierto al este del Jordán, es decir, en Araba, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Serot y Sibaab, por la ruta del monte de Seir, hay 11 días de camino entre Horeb y Cades Barnea. El día primero del mes 10º del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes Moisés había derrotado a Sihón, rey de amorreos que reinaba en el Epson, y Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Adrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando
todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán, y les dijo: cuando estabas en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, al Araba, las montañas, las llanuras occidentales del Negev y la costa hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río Éufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se las daría, y los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes. Entonces, ellos eran descendientes, ¿sí o no? Había una promesa que estaba para el pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios, yo soy el pueblo de Dios. Para nosotros hay promesas. Y las promesas, mis hermanos, son para aquellos que las toman, que las creen, y las promesas se van a cumplir en aquellos que hacen conforme lo que dice la palabra. Si usted se da cuenta aquí, Moisés les estaba hablando y les estaba diciendo qué era lo que Dios había demandado. Lo primero que yo quiero que usted note es algo tan impactante, tan importante, donde dice aquí, mire, dice en el 2, por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Horeb y Cades Barnea. O sea que él les estaba diciendo, porque les indicó que eran 11 días los que ellos iban a tardarse en ese recorrido. Oiga bien, a veces el Señor da tiempo, da fecha. ¿Cuándo es que nosotros podemos ser liberados, sanados y también, mis hermanos, prosperados? Hay un tiempo que el Señor pone. La palabra, mis hermanos, si nosotros no la ponemos por obra, cuando el Señor nos demanda, a veces, mis hermanos, tenemos que pasar por muchas situaciones para poder llegar a obtener aquello que el Señor ha prometido. Porque yo quiero que usted note aquí, hubo, mis hermanos, un tiempo que el Señor dio específico. Y también el Señor dijo, ya tienen mucho tiempo, les dijo, de estar en este lugar. Es el momento ahorita, les dijo, que ustedes tienen que ir al lugar donde yo les dije. O sea, ellos, mis hermanos, tenían que conquistar ese lugar. Tenían que, mis hermanos, exterminar a los amorreos, heteos, todas esos, aquello que, mis hermanos, que estaba en contra de Dios. Entonces el Señor les estaba diciendo, ustedes lo tienen que hacer y no teman, les dijo, porque Él estaba diciendo que había una promesa que Él le había hecho a Abraham, a Jacob y a Isaac y a sus descendientes. Entonces Él les estaba recordando, y a usted también el Señor hoy le está recordando a usted que ha creído en Dios, porque a veces no es falta solo de que usted cree, pero no acciona. Y muchos ni creen ni accionan, porque el creer, le voy a decir algo, dice que es no dudando. Así como el Señor aquí, mis hermanos, a ellos los estaba enseñando a creer. Que aunque miraran lo que miraran, que supiesen lo que supiesen, que ahí estaba ocurriendo, que ahí estaba pasando, que ellos tenían, ¿verdad? Quizá ellos miraban, porque si usted se da cuenta, aquí habla dice montañas, de lugares montañosos, o sea, solo hágase usted una idea, solo imagínese usted, solo el escalar, el llegar a un lugar, ellos, mis hermanos, no iba a ser fácil. Pero el Señor les estaba diciendo, tienen que subir, tienen que llegar, tienen que caminar, como el Señor hoy le está diciendo. No tienes que, ¿verdad? Tienes que creer, confiar y caminar en Él y hacer lo que Él les dice, porque Él les dijo, tienen que escalar, tienen que caminar, tienen que activar la fe y tienen que obedecer, sobre todo la obediencia. Y mira lo que aquí sigue diciendo.
Vamos a leer en el 9 ahora. En aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho aún numerosos, tan numerosos, les dice, que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor su Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Como puedo seguir, dice, ocupándome de todos los problemas de las cargas y los pleitos de ustedes, escojan de cada una de sus tribus hombres sabios, inteligentes, experimentados, para que sean sus jefes. Entonces, ¿qué les dijo aquí en este momento Moisés? Bueno, vamos a empezar la travesía, vamos a cumplir con lo que Dios nos está diciendo, vamos a obedecer, vamos a caminar, vamos a escalar, vamos a llegar al lugar donde Él dice que tenemos que llegar. Hay promesa, lo vamos a hacer. Pero si usted se da cuenta, aquí les dijo él, bueno, vamos a hacer grupos, porque yo no puedo, les dijo, llevar todo yo solo, sino que vamos a caminar así, en cada grupo va a haber un jefe, o sea, una persona. Oiga, jefe no es una persona que solo lo van a levantar para mandar, no. Mis hermanos, al que se le levanta como siervo o sierva de Dios o hijo de Dios, mis hermanos, es el que tiene que dar el ejemplo. Tiene que ser una persona fuerte, tiene que ser una persona, mis hermanos, no toda, mis hermanos, de que hoy está de acuerdo, mañana no está de acuerdo, que hoy está de bajón, que mañana está muy fogoso, muy levantado y declarando que está prosperado. Mis hermanos, gente emocionalista, a esa gente al Señor no le sirve de nada. Porque dice, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, el que toma el arado no tiene que voltear a ver atrás. Y mucha gente, mis hermanos, dice que toma el arado, pero no prosigue hacia la meta, porque a veces hasta siente cansancio, ya hasta de buscar tanto a Dios, y mis hermanos a veces quieren más las cosas de la carne que las cosas de Dios. Entonces, esos no son los siervos de Dios y esa no es la gente que el Señor, mis hermanos, le da un legado y le da una bendición especial, mis hermanos, de poder bendecir a otros. Entonces, yo espero que usted, como siervo, como hija de Dios, usted ahí donde está, yo sé que usted sí va a ser esa persona que va a dirigir a su familia y, mis hermanos, va a dejar un legado a sus generaciones. Amén. Así lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que dice aquí. En el 12, ¿cómo puedo seguir, dice, ocupándome de todos los problemas y cargas de los pleitos de ustedes? Escojan cada uno en sus tribus a hombres sabios, inteligentes, experimentados para que sean sus jefes. O sea que él pidió características, dijo, sabios, inteligentes, experimentados para ser jefes. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de las tribus, hombres sabios, experimentados, y di autoridad sobre ellos, los que como jefes del grupo de 1000, de 100, de 50 y de 10 como funcionarios de las tribus. Y si se da cuenta, a muchos les dio 100, a otros 50, a otros les dio 25, a otros les dio 10. ¿Por qué? Porque hasta la palabra de Dios dice que el Señor va a dar según la capacidad. El Señor nunca lo va a exponer a uno, mis hermanos, a hacer cosas que uno no tiene que hacer. Pero hay gente, mis hermanos, que quiere hacer cosas sin tener una capacidad. Nosotros primero nos tenemos que capacitar en el Señor. Y por eso hasta las situaciones que usted pasa en su vida, quizás desde niño, desde adolescente, desde joven ya adulto, desde, mis hermanos, en su matrimonio, como persona, usted es ahí donde ha ido, mis hermanos, a través de las situaciones, uno tiene que tomarlas como algo como crecimiento. No agarrar las situaciones que qué fatal lo que a mí me sucedió, lo que a mí me pasó, sino que hay que tomarlo como una bendición. Cuando nosotros hacemos eso y tomamos las cosas como una bendición, mis hermanos,
Mire, es tan satisfactorio sentirse uno, Señor, gracias porque me hiciste crecer. Yo ahora, hoy en día, mis hermanos, yo le puedo dar a usted testimonio. Que antes, quizá yo, mis hermanos, no se imagina usted cuántos años yo sufrí, yo pasé, mis hermanos, había una tristeza en mi corazón, porque yo miraba a otras personas y yo decía, si yo hubiese tenido una niñez así, si yo hubiese tenido una adolescencia así, si yo hubiese tenido este cuidado, mis hermanos, porque los hijos a veces miran a otras familias y a veces se entristece su corazón cuando ellos ven que, mis hermanos, hay padres tan especiales, ¿verdad? Que cómo cuidan a sus hijos. Entonces, mis hermanos, todas esas cosas, mire, uno a veces las trae a memoria y uno se pone a pensar, ¿verdad? Y viene tristeza, viene dolor, vienen recuerdos dolorosos. Pero mis hermanos, yo le quiero decir que cuando uno llega a Dios y conoce al verdadero Dios, uno todas aquellas cosas, todos aquellos vacíos que hay en el corazón de uno, Dios viene a llenarlos. Pero sabe que lastimosamente mucha gente no busca, mis hermanos, en el Señor esa llenura. Y no mira las cosas quizá que aparentemente fueron malas, no las ve como una bendición. Ahora yo las veo como una bendición. Yo entiendo ahora por qué el Señor un día, mis hermanos, porque mire, yo me recuerdo que a mí me molestaba hasta cuando yo miraba a mi mamá embarazada, porque mi mamá tuvo, somos 7 por todos, mis hermanos, y yo miraba cuando mi mamá estaba embarazada, yo decía, hay otro más, tengo que cuidar a otro muchachito más, porque yo era la segunda. Entonces mis hermanos, pero era la única, en ese momento pues era la segunda, ¿verdad? Pero prácticamente toda la vida me tocó cuidar niños porque era la única mujer, era la que más le ayudaba a mi mamá. Entonces, mis hermanos, a mí me molestaba eso. Yo le estoy abriendo mi corazón, le estoy hablando de esto para que si alguien se identifica, ¿verdad? Para que sane su corazón, que ya no esté, mis hermanos, que se quede en ese pasado estancado. Hay gente que a veces a mí me cuenta historias, mis hermanos, y digo yo, qué lindo fuera si de veras se agarran de la mano de Dios. Dios los tomaría y, mis hermanos, Él llenaría esos vacíos. Entonces, como le digo, a mí me molestaba esa situación, pero ahora yo entiendo y le digo al Señor, ya sé por qué me llevaste, Señor, quizá a hacerme como que yo, mis hermanos, no le puedo decir así, no tuve ninguna niñez, porque yo casi no tuve tiempo para jugar, ni tiempo para tener amigas y decir vamos a ir a un mall o a un lugar con mis amigas o algo así. Yo no tuve eso. Pero ahora agradezco a Dios y le digo al Señor, Señor, gracias porque me hiciste responsable. Gracias porque me enseñaste a ser como madre. Y ahora entiendo por qué el Señor me empezó a formar desde ese momento. Yo no lo veo como tragedia. Yo no lo veo como algo malo, sino que digo, Señor, ahora tú me has dado, Señor, me diste ese don. Hiciste que eso creciera en mí. Y ahora, mis hermanos, yo le agradezco a Dios porque yo puedo... Mis hermanos, ahora que el Señor nos permite con mi esposo ser pastores, nosotros ahora, mis hermanos, yo puedo usar ese cuidado para las ovejas, ¿verdad? Cuidar de ellos, porque mis hermanos es un cuidado el que se tiene que haber con cada oveja. Entonces yo bendigo a Dios, mis hermanos, porque el Señor desde ahí me venía formando. De igual manera, el Señor, mis hermanos, me enseñó a salir adelante. Mis hermanos, el Señor me llevó a situaciones donde yo tuve que quedarme con 5 hermanos, mis hermanos, y a través de eso yo tuve que aprender a cocinar. Yo no sabía cocinar porque yo estaba todavía muy pequeña, pero sabe que yo me iba a donde las personas así ya, personas adultas, y yo les iba a preguntar, y mire, hasta de eso puse después hasta un negocio de vender comida y mis hermanos saqué adelante mientras en ese tiempo cuando mi madre pues tuvo que emigrar, ella tuvo que ir pues, ¿verdad? Lastimosamente en ese momento decíamos ir a buscar la bendición o la prosperidad, pero yo le quiero decir algo, mi hermano, la bendición y la prosperidad está en Dios. No está en que usted haga un cambio de país.
sino que el Señor va a estar donde usted esté, donde usted le crea. Usted se va a levantar donde Dios a usted le indique. Y yo bendigo a Dios por eso, porque en ese momento no lo sabíamos, pero ella con la buena intención de querer superarse y que sus hijos se superaran, ella lo hizo. Pero mis hermanos, en ese momento, yo viví un abandono, porque en ese momento yo me quedé con 5 hermanos y yo tenía que ver qué hacía mis hermanos para sacarlos adelante. Entonces yo bendigo a Dios ahora porque mis hermanos, yo pude ver que mis manos tenían poder. Y muchas mujeres, ¿qué es lo que hacen? Mis hermanos, a veces, imagínese usted, cuando se quedan con un hijo, con 2 hijos, lo primero que hacen, mis hermanos, es buscar ayuda en otra persona y hacer lo que no tienen que hacer porque no se creen capaces. Y yo, imagínese siendo una niña, y yo bendigo a Dios por eso, porque eso me ayudó a mí a no tomar malas decisiones hasta en el momento que también, mis hermanos, por las herencias, tuve que pasar también, mis hermanos, vivir un adulterio en mi matrimonio, ¿verdad? Porque, mis hermanos, también tuve que quedarme un tiempo sola, pero yo bendigo a Dios ese tiempo, porque mis hermanos, ahora yo puedo ver la gloria de Dios, porque si no es por esa situación, yo no me acerco a Dios. Mire, y a través de buscarme a Dios, hubo un gran regalo especial que Dios puso en mis manos, la sanidad de mi corazón. Pude entender, por eso es que hoy yo le cuento este testimonio, pude entender, ¿verdad?, de que por qué el Señor me había preparado de esa manera, mis hermanos, cuidando a mi familia. Mis hermanos, después el Señor me pudo enseñar que yo en mis manos tenía el poder. Por eso dice la palabra de Dios, se cumplió la palabra. Yo te doy el poder para producir riqueza, dice el Señor. No es, mis hermanos, para aquellos que creen que solo tienen que esperar que las cosas vengan por sí solas. No, nosotros tenemos que, mis hermanos, levantarnos. Mire, por eso el Señor dice, ustedes no son cola, dice el Señor, ustedes son cabeza, pero la cabeza es para pensar, la cabeza es para liderar. Entonces el Señor anda buscando gente, mis hermanos, líder, gente que se levante, mis hermanos, no gente que se esté quejando todo el tiempo. Porque si usted se da cuenta, aquí hubo una indicación a través de lo que el Señor les dijo a su pueblo. Les dijo, son 11 días de travesía. Ahora usted analice por qué fueron 40 años. ¿Y sabe cuál fue lo más tremendo? Que dieron vueltas en círculo, en el mismo lugar estuvieron dando ellos vuelta. ¿Por qué? Por no obedecer. ¿Por qué? Por ser gente quejista, por ser gente, mis hermanos. Porque mire, uno cuando Dios le da una indicación, ¿cómo cree usted que Dios, mis hermanos, Él se va a equivocar en lo que a usted le diga? El Señor solo quiere ver la obediencia. Ellos no obedecieron y por eso tuvieron que pasar, mis hermanos, esas situaciones. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Dice que Moisés aquí indicó, ¿verdad? Moisés aquí solo les estaba recordando lo que un día habían hablado. Entonces les decía, en el 17 dice, o en el 16, además en aquel tiempo les di a sus jueces las siguientes órdenes. Atiendan todos los litigios entre sus hermanos, juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera las causas de los débiles y de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganlos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían hacer. O sea que habían ordenanzas, ¿verdad? Entonces dice aquí, en el 19, obedecimos, dice, al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo el inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da.
Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como dijo el Señor y Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Bueno, o sea que ahí Moisés estaba diciéndoles, ¿se recuerdan cuando llegamos? Y les recordó Moisés la promesa que Dios les había dado y les dijo, vayan y tomen ese lugar y no tengan miedo y no se desanimen. ¿Y cuánta gente, mis hermanos, en el camino cuando el Señor está trabajando con ellos se desaniman? ¿Cuánta gente, mis hermanos, se rebela? Entonces, mis hermanos, a veces han dado ya 5 pasos adelante y empiezan con mis hermanos con la queja, a debilitarse y vienen nuevamente retrocediendo. Cuando sienten, están en el mismo nivel. Mis hermanos, nosotros como hijos, como siervos de Dios, tenemos que mantenernos firmes en esa promesa, en esas grandezas que Dios nos ha dicho. Yo un día creí, mis hermanos, creí. Yo no le digo por mis méritos, porque viera yo tan buena que soy. Mis hermanos, bueno solo es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Nosotros hemos cometido tantas faltas, mis hermanos. Pero Dios es bueno cuando nosotros hay una firmeza en nosotros. Entonces, mis hermanos, ahora yo puedo entender y digo, Señor, gracias porque un día me permitiste creer. Hoy el Señor le está a usted también le está permitiendo creer. Si usted cree, todo lo imposible, mis hermanos, será arreglado. Amén. Entonces, quiero que usted escuche algo más que yo escribí aquí cuando el Señor me daba este tema. Dice, un hombre fuerte es igual a las herencias. O sea, usted ahora va a entender que cuando hay fortalezas, cuando hay hombre fuerte en nuestra vida, en nuestras casas, que no nos permiten, como le decía, llegar más allá, donde hay cielo de bronce, es porque, mis hermanos, las herencias no las hemos exterminado. Usted tiene que saber, mi hermano, por eso, mire, no es juzgar, no es señalar, pero uno tiene que estar viendo los errores que cometen, mis hermanos, a veces entre familia. Y no juzgar, no señalar, sino que al contrario, ponernos a la brecha y decir, Señor, yo veo cómo mi familiar o mi familia, Señor, peca contra ti, contra el cielo, viola leyes espirituales, Señor, yo los oigo cómo hablan, cómo se quejan, Señor, cómo pueden adquirir deudas, Señor, y no las pagan, cómo, Señor, a veces rentan un lugar en una casa, Señor, y la destruyen. Padre, yo te pido perdón por eso. Señor, yo puedo ver cómo mis familiares andan con mujeres y derrochando el dinero y no se preocupan por su familia. Padre, yo te pido perdón por eso. Señor, yo puedo ver cómo son, yo puedo ver la falsedad en ellos, Señor, que no te honran, que de labios te honran, pero su corazón está lejos de ellos. Uno se tiene que poner a la brecha. No es para criticar ni para señalar, porque sabe que cuando uno se liberta, se limpia, uno después puede ayudar a aquella familia, porque va a llegar el momento que aquel familiar, mis hermanos, tiene que llegar a reconocer todos los errores que mis hermanos han cometido. Pero nosotros tenemos que ser el canal de bendición. Entonces, por eso aquí, como le digo, el hombre fuerte es igual a herencias. Tenemos que eliminarlas. Dice que es lo primero que tenemos que destruir. Son reyes espirituales que están reinando en los hogares. Por eso no pueden derrotar al enemigo si están dentro de uno. Aquí es donde entran los derechos legales. La conquista entra cuando yo sano mi tierra primero. ¿Qué es lo que tiene que haber primero en mi vida? Sanidad. Y a veces hay gente, mis hermanos, que anda peleando batallas y que dice que quiere aprender guerra espiritual, que quiere ser profeta, que quiere ser esto, que quiere ser otro, y no son personas sanas, porque uno les puede notar, mis hermanos, el egoísmo, la maldad. Entonces, mis hermanos, primero el vaso, para que sea vaso de Dios, un vaso noble, un vaso de bendición, primero se tiene que liberar uno mismo.
Porque yo no puedo venir aquí, mis hermanos, y hablarle algo a usted de lo cual yo ni siquiera le he hecho caso a Dios, porque Dios aquí nos está diciendo, tenemos que conquistarnos a nosotros mismos para poder conquistar a los demás. Mire cuánta gente habla de lo que no vive, mis hermanos. Solo son cosas aprendidas o simplemente solo aprenden Biblia, pero no la viven. Mis hermanos, nosotros no podemos andar por ahí hablándole a la gente, diciéndole a la gente qué hacer, si ni nosotros lo hacemos. Tiene que haber un testimonio y es lo primero que tenemos que trabajar en nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos, mis hermanos, tenemos que ser libres. Entonces, por eso aquí dice que nosotros tenemos que conquistar. La conquista, dice, entra cuando uno sana primero su tierra. Entonces, tenemos que trabajar en nuestras áreas. Esos miedos, esas angustias, dar gracias a Dios, no quedarse uno ahí, mis hermanos, como le dijera, estancado. Porque recuérdese que un agua estancada va con el tiempo, se va a descomponer, va a tener un olor malo, a putrefacto. Ahí se van a anidar, mis hermanos, bichos, tantas cosas que pueden pasar en un estancamiento. Y el estancamiento, usted puede estar en una iglesia diciendo que usted ama a Dios, pero mire, en cualquier ocasión usted contando sus penas, sus angustias, sus dolores, y que lo que le hicieron sus padres, lo que le hicieron sus hermanos, lo que le hicieron sus suegros, sus suegras, sus cuñados, todo solo es de eso platica y de eso habla, siempre queriéndose victimizar. Dios a usted lo mandó a conquistar, Dios a usted lo mandó a liberarse. Libérese de todas esas cargas, deje de estarse quejando, camine en pos de Dios, haga lo que Dios le dice, libérese de todas esas ataduras, de todo eso que a usted lo liga, porque mis hermanos, entre más nosotros nos quejamos, ahí vamos a estar estancados y nunca vamos a ver la gloria de Dios. Entonces Dios no puede usar tampoco, mis hermanos, una persona cargada, una persona llena de odio, de resentimientos, una persona envidiosa. Mire, así como hoy existe tanto la envidia, mis hermanos, entre los mismos siervos, entre los mismos servidores. Mire, es un mezclón de cochinada, mis hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso que salga de las congregaciones, mis hermanos, porque no estamos haciendo nada, perdiendo el tiempo, mis hermanos. Cada uno deberíamos de estar viendo qué es lo que, mis hermanos, si crecemos más espiritualmente y si agradamos a Dios, no que puros pleitos, igual que como estábamos en el mundo, mis hermanos, pero en el nombre de Cristo Jesús hoy sacúdase usted ahí donde está y dígale al Señor, yo me sacudo, Señor, y que todo eso sucio, impuro, Padre, todos esos malos pensamientos, esos malos deseos, porque recuérdese que lo que sembramos cosechamos, y los deseos malignos que tenemos a nosotros mismos se nos van a regresar tarde o temprano. Por eso usted no ande viendo si la persona se merece o no se merece que usted la bendiga, usted solo bendiga y usted va a ver qué bendición le va a venir a usted. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí en Deuteronomio. Yo creo que nos quedamos en el 22. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes algunos de los nuestros para explorar la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podemos entrar. Tu propuesta me pareció buena, les dijo aquí Moisés, porque recuérdense que aquí Moisés estaba teniendo una plática con el pueblo de Israel y les estaba recordando lo que un día ellos mismos propusieron, un día ellos mismos le dijeron, él estuvo de acuerdo. Entonces les dice aquí, tu propuesta me pareció buena, así que escogí, dice, 12 de ustedes, uno por cada tribu. O sea que está hablando, les estaba él recordando. Recuérdense que a los que escogí fueron a líderes. Y le dice, los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, nos los trajeron y nos informaron lo bueno que era la tierra que Dios nos daba.
Entonces dice aquí, sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor, su Dios, y se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos, destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informaron que la gente que allá es más fuerte y más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que ahí vieron anaquitas. Entonces les respondí, no se asusten ni les tengan miedo, y el Señor su Dios marcha al frente para pelear por ustedes. Como vieron, lo hizo en Egipto y en el desierto por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guardado, como los hace un padre con un hijo. A pesar de esto, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes, dice, para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino y a seguir, y de día los acompañaba con la nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone, y él y sus descendientes. Les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Entonces aquí dice, mis hermanos, que si usted se recuerda que fueron dos los que nada más esa vez reconocieron la tierra, mis hermanos, que ellos no vieron obstáculos en esa tierra, que fue Josué y Caleb. Dice, por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo la he dado. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del Mar Rojo. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Así, cada uno de ustedes se equipó para la guerra, pensando que era fácil subir a la región montañosa. Y aquí vamos a ir ya terminando Deuteronomio 1. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor determinantemente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquella montaña les salieron al encuentro, los persiguieron como ovejas y los vencieron por completo, desde Seir hasta Jorná. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cades tanto tiempo. Si nos damos cuenta, aquí Moisés, como le vuelvo a repetir, les estaba recordando lo que ellos habían hecho delante de Dios. Por eso el Señor dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Mis hermanos, para los tiempos que se avecinan, porque recuérdense que escrito está que todo pasará menos la palabra de Dios. Y ya estamos viendo las señales de los últimos tiempos. Muchos, el Señor les ha hablado, Él les ha dicho qué hacer,
Pero la gente, mis hermanos, no quiere entender. Y por eso el Señor un día va a hablar también fuera de tiempo. Y va a recordar, le va a hacer pasar hasta una película a cada persona y le va a decir, ¿te recuerdas cuando te di esta palabra? ¿Te recuerdas cuando te dije que era el tiempo, era el momento de hacer esto, de hacer el otro, de hacer aquí? Si se da cuenta ahí ya estaba hablando Moisés fuera de tiempo. A ellos ya les estaba hablando fuera de tiempo porque les estaba recordando que el Señor les había dicho que no tuvieran miedo y mire ellos lo que hicieron fue ponerse a murmurar, ponerse, mis hermanos, a estar de un doble ánimo. Y dice que ahí los únicos, le dijo el Señor, yo voy a cumplir, yo lo dije y lo voy a cumplir. Los únicos, le dijo, que entrarán es Caleb y tu ayudante, que es Josué. Porque ellos, mis hermanos, llegaron y ellos fueron los que llevaron el fruto. Ellos no llevaron, mis hermanos, no llegaron hablando debilidades, ni llegaron hablando, mis hermanos, cosas negativas, no que ellos le llegaron diciendo, miren el fruto que ahí se da. Esa es la tierra que Dios nos dio. Y si Dios nos la dio, Él nos va a respaldar. Ellos dieron palabras de bendición. ¿Pero qué hicieron los otros 8 jefes? O los otros 10, porque fueron 12 los que fueron. Y oiga bien, todos eran cabeza, supuestamente. ¿Qué fueron a ver ellos? Los inconvenientes que habían. Ellos nunca recordaron la promesa de Dios. ¿Y qué llegaron a decirle a la gente? Que ahí había esto, que ahí había el otro, que ellos aquí, que ellos allá, que ahí no iban a sobrevivir, que estaban haciendo quedar a Dios como mentiroso, como que Dios no hacía milagros. Es como que yo venga y aquí delante de usted yo me ponga a quejarme, como mire en muchos lugares, a veces hasta congregaciones, mis hermanos, tristemente la gente no se levanta, porque mire, pasan a un púlpito a hablar desgracias, a mis hermanos a dar lástima, y dice que son testimonios, que el enemigo anda haciendo lo que quiere, que el enemigo me está atacando. ¿Por qué el enemigo a usted lo va a atacar si el enemigo no tiene poder para atacarlo a usted? Solamente que Dios lo permita. Así como aquí, si usted se da cuenta, desde el principio hasta el final usted puede leer en la Biblia. Dios es el que tiene el poder, Dios es el grande, Él es el poderoso. Y a veces hay situaciones que Él nos tiene que enseñar con esas situaciones, pero lastimosamente muchos de nosotros a veces no tenemos ni entendimiento ni discernimiento por no buscar a Dios, por no desobedecer, porque cuando somos desobedientes viene una mente entenebrecida que nosotros ya no entendemos nada. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, ellos se fueron a pelear ya sin consentimiento de Dios, como dijeron, bueno, pues ya reconocimos, pero nosotros vamos a subir y vamos a ir. ¿Qué les dijo el Señor? Yo no voy a estar con ellos. ¿Y qué pasó? Dice, mis hermanos, que ellos fueron atacados. ¿Y fueron qué? Mis hermanos, destruidos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, eso pasa cuando nosotros nos metemos a un lugar minado, a un lugar donde no nos pertenece. ¿Cuánta gente haciendo oraciones que no tiene que hacer? ¿Cuánta gente, mis hermanos, profetizándole a gente que está en pecado? Mis hermanos, y lo que se trata, por eso dijo el Señor, arrepentíos y convertíos. Mis hermanos, hay gente que por quedar bien con aquella persona, quizá por acapararla, mire, hay lugares donde solo dándole palabra a la gente para acapararla, para tenerla ahí bien agarrada, porque esta persona me conviene, porque esta persona me da esto, me da el otro. Mis hermanos, y poderoso es Dios para darle a uno todas sus riquezas en gloria, mis hermanos. No tenemos que serle al Señor infiel, porque esa es una infidelidad delante de Dios. A la gente se le tiene que hablar la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Por eso el Señor aquí nos está diciendo, si hay oraciones que el Señor no ha escuchado, si usted ha tenido un clamor por años, por meses, por días, yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo a Dios o está esperando en el Señor que suceda en su vida. Primero tiene que atacar
todos esos reyes que están gobernando su vida, porque mis hermanos, Dios no puede respaldar a una persona que solo se mantiene quejándose, chismosa, mentirosa, engañosa, mis hermanos, que no cumple con las leyes divinas de Dios, y por eso a la gente se le tiene que hablar la verdad. Y si usted se da cuenta, desde tiempos antiguos, usted lee los evangelios, mis hermanos, vamos a venir a ver lo mismo, la misma enseñanza desde principio hasta el final que el Señor nos está dando. Mire, cuando usted lee Apocalipsis, mis hermanos, donde el Señor manda a su ángel a hablarle a las iglesias, como hoy, ya se están cumpliendo los tiempos apocalípticos. Ya en este momento ya el Señor está mandando a hablarles a las iglesias, les está diciendo de lo que carecen, de lo que creen estar vivas, dice, pero están muertas. O sea, le está hablando a su pueblo, así como aquí le habló al pueblo, y el Señor lo cumplió, mis hermanos, porque toda esta gente no entró al lugar que el Señor había prometido. Aún así, el siervo de Dios, Moisés, no pudo entrar. Y sabe, no porque Moisés, mis hermanos, haya haya cometido pecado como ellos, sino que sabe que fue el error de Moisés, mis hermanos, el que esta gente lo haya llevado a él a enojo, a ira, y fue cuando él golpeó la peña. Entonces, mis hermanos, otro mensaje para aquellos que son líderes, para aquellos que son siervos del Dios Altísimo, para aquellos, mis hermanos, que dicen que Dios los está formando para un día predicar su palabra. Uno, mis hermanos, no se tiene que dejar que la misma gente a uno lo asfixie. Mira, hay gente chismosa que llega a poner en mal a otros a la iglesia. Mis hermanos, por eso aquí cuando Moisés les dijo, yo les voy a poner jueces y todos ellos tienen que ser, les dijo, imparciales, o sea que él les estaba hablando, mis hermanos, que tenían que ver por qué aquella gente cometía esos errores y llevarla a una reflexión, no solo, mis hermanos, venir y declarar juicios. Les dijo, y las cosas que ustedes no las puedan arreglar, tráiganmelas a mí. El Señor hoy también nos dice, hay cosas que nosotros no podemos arreglar, solamente nuestro Señor, pero hay cosas que nosotros sí podemos arreglar. Así como todo esto, mis hermanos, de llevar nosotros todo esto al Señor, de venir, Señor, por favor, quítame esta mente tan horrible que tengo, este corazón tan feo que tengo, Señor, que no me puedo contener, que soy una persona que rápido, Señor, me molesto, me enojo, no me gusta que me digan nada, no me gusta que nadie me dirija, no me gusta, Señor. Me gusta, Señor, oír confrontación. Yo, Señor, si tú eres amor, mire, el amor de Dios, por eso dice el Señor, que Él al que ama, Él va a corregir. Entonces, si usted quiere ser un hijo amado, permítale a Dios que lo corrija. Amén. Vamos a leer otra cita bíblica, siempre aquí en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 3. Deuteronomio 3, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, cuando tomamos la ruta, dice, hacia Basán, el rey Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en Edrei. Iba acompañado de todos sus ejércitos dispuesto a pelear, pero el Señor me dijo, no le tengan miedo, porque se los he entregado a ustedes con todo su ejército y su territorio. Hagan con él lo que hicieron con Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Y así sucedió, el Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y todo su ejército. Los derrotamos y nadie vivió para contarlo. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿qué pasa? El Señor nos entrega el reinado de aquellos potestades que están reinando en nuestra vida y en nuestros hogares. Amén. Cuando obedecemos. Pero una gente desobediente, mis hermanos, nunca llega a nada. Nunca llega a nada. No puede, mis hermanos, ganar las batallas. Amén. Por eso, obediencia. Es la que pide el Señor. No pide ni holocaustos ni sacrificios, sino que pide obediencia.
Quiero leerle algo que también yo escribí aquí cuando estaba, como le vuelvo a repetir, estaba sacando este tema. Recuérdese que el Espíritu Santo a uno le está hablando. Dice, los derechos legales más fuertes son, llámense, los ladrones. Mire pues, los derechos legales más fuertes, oiga bien, que hay es cuando nosotros venimos de herencia de gente ladrona. Miren mis hermanos, hay gente, perdón, pero no puede llegar a tener una casa nueva que Dios le dé, pero oiga bien, que Dios se la dé, que dice que no añade ni tristeza ni dolor, que usted siempre va a tener para pagarla. Eso es cuando Dios la da y al tiempo de Dios. Pero todo esto, mis hermanos, imagínense si nosotros venimos de gente que un día rentó una casa y como yo le decía hace rato, esa gente, mis hermanos, la destruyó. Esa gente no pagó la luz, no pagó el agua. Se fue y mis hermanos, y no dijo nada. Y usted podrá decir, ¿y si no tenía? ¿Y si le vino una mala racha? Sí, mis hermanos, pero se hace un acuerdo con el dueño. Y se le dice al dueño, yo voy a ir pagando poco a poco y tiene que pagar esa deuda. Pero hay gente, mis hermanos, que hasta maltratando a los dueños se va molesto y enojado porque dice que son unos alargatados, unos ladrones, cuando el ladrón es uno. Y haciendo cosas en contra de Dios, porque Dios a nosotros nos dijo en su palabra que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Hay gente, mis hermanos, mire, aquí en mi país se da eso, que a veces roban la luz, no pagan luz y están robando de otros lugares, de otras casas, mis hermanos, para que les puedan agarrar ellos luz, de igualmente el agua. A veces, mis hermanos, no sé qué es lo que hacen con los contadores del agua, pero mis hermanos roban el agua. Entonces, imagine, en esa casa puede haber bendición. En esa casa, mis hermanos, puede decir uno que ahí está la presencia de Dios. Aún así, usted cante todo el día, aún usted sí ore todo el día, aún así usted diga que hace esto, que hace el otro, que es aquí, que es allá. La maldición ahí va a estar, mis hermanos. Y es gente que nunca se va a levantar, es gente que nunca, mis hermanos, va a llegar a tener a las promesas de Dios. Porque mis hermanos, y creen algún día, y mire, así se va el tiempo, se va. Vienen generaciones, pasan generaciones y la gente, todos terminan en el mismo estado del que Dios está hablando. Otra cosa, mis hermanos, un hombre fuerte o un derecho legal también sobre una familia puede ser cuando hubo un padre o una madre, mis hermanos, que gastó el dinero en licor y también, mis hermanos, en andar en placeres sexuales, en andar, mis hermanos, los hombres con mujeres y de igual manera a veces las mujeres, mis hermanos, porque hoy en día está pareja la cosa, las mujeres también haciendo regalos a un hombre, mis hermanos, para poderlos tener, o haciendo, mis hermanos, aquella gente también que un día pagó por hacer brujerías, hechicerías, y venimos de gente que invirtió en todo eso. Mis hermanos, tarde o temprano, las generaciones, mis hermanos, aunque así logren tener algo, y qué triste, porque tienen algo, pero de maldición, mis hermanos, porque fue hecho con maldición. También, mis hermanos, tarde o temprano se quedan sin nada. Cuando no reconocen delante de Dios, no piden perdón a Dios, mis hermanos, no se arrepienten, mis hermanos, y no buscan el rostro de Dios. Entonces, todos esos son derechos legales, son hombres fuertes que a veces, mis hermanos, hay sobre las familias, sobre las personas, de generación en generación. Por eso dice que la maldición viene hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque nadie se pone a la brecha, nadie se pone a cortar. Yo por eso cada día le agradezco a mi Señor, a mi Padre Celestial, y le digo, Padre, gracias por haberme dado ese entendimiento y gracias, Señor, por darme ese privilegio de poder haber podido entender, Señor, lo que son las maldiciones. Y mucha gente vive así bajo esa maldición y nunca se da cuenta, mis hermanos. Qué tremendo. Entonces, leamos ahora en Gálatas 5:18 y ahí vamos a terminar. Gálatas 5:18.
Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:18. Pero si los guía el Espíritu, no está bajo la ley. Oiga bien, si el Espíritu Santo a usted y a mí nos guía, nosotros no podemos estar bajo la ley, o sea, bajo las potestades, o sea, que lo que yo hago lo tengo que pagar. El Espíritu Santo, pero ¿cómo vamos a hacer bajar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo descienda a su vida, a su casa. Es cuando cambiamos de comportamiento, nosotros nos arrepentimos, pero nos convertimos a Dios, no seguimos en la misma. Amén. Entonces dice aquí, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, diserciones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías, otras cosas parecidas. Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. O sea, ¿cuánto pueblo cristiano, oiga bien, entre comillas, que piensan que cuando el Señor venga, todos nos vamos a ir porque vamos a una iglesia? Y con esas mismas, mis hermanos, no han derribado, no han botado, no han arrancado, no se han desconectado de aquello, no ha habido una liberación en sus vidas, y mis hermanos seguimos haciendo lo mismo. Entonces, hoy el Señor nos ha hablado, hoy el Señor nos está diciendo que Él está aquí con nosotros, y dice la palabra de Dios, dice, si escuchaste hoy la voz de Dios, esta cita ya no se la voy a leer por falta de tiempo, porque ya llegó el tiempo de terminar, pero lea el Salmo 95 del 7 al 11. Y ahí, mis hermanos, usted se va a dar cuenta que el Señor lo dijo, de que aquel que no obedeciera nunca entraría en reposo. Esto le dejo en su corazón. Por eso hay gente que tiene que trabajar toda su vida duramente. A veces ya no aguanta, ya no soporta, hasta enfermo, y tiene que hacerlo porque nunca ha reposado en Dios, nunca le ha creído, nunca le ha confiado. No hace supuestamente cosas para Dios, pero quizás Dios no se las indicó, no le dijo que lo hiciera y lo están haciendo. Obediencia es la que Dios quiere. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro que esta palabra quedó en su corazón, que usted la pone por obra. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que si usted recibió la enseñanza, hoy usted va a ser libre de todas estas ataduras, ligaduras que leímos en Gálatas en este momento, en el del 5:18 en adelante, mis hermanos, y pidámosle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la liberación hoy haya entrado a su vida, casa. Así que yo lo bendigo a cada uno por nombre, bendigo su casa, bendigo todos aquello que Dios le puso en mayordomía. ¿Sabe por qué lo quiero bendecir? Para que así usted reconozca siempre que Dios ha sido bueno en todo tiempo y en todo momento, nos ha guardado, nos ha cuidado, aún mis hermanos, en la ignorancia, porque a veces mis hermanos somos ignorantes de las leyes divinas de Dios por no leer la palabra. Pero hoy el Señor nos habló a nuestras vidas y usted se dio cuenta. La travesía del pueblo de Israel eran 11 días por su incredulidad y también, mis hermanos, por su queja. Ellos pasaron 40 años. Ese fue un castigo que le vino, lo mismo le digo. A veces pueden pasar años nosotros esperando que una situación se arregle en nuestras vidas y no se arregla por la desobediencia, porque queremos hacer conforme a nuestra voluntad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Por religiosos. Porque somos tan religiosos que creemos, porque religioso es aquel que cree tanto, se aferra tanto a algo, mis hermanos, que a veces no es. El Señor no es religión. El Señor, mis hermanos, es una conexión entre usted y Él, y usted y el Señor es dirección. Amén. Así que en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que hay dirección en su vida. Le bendecimos y le damos gracias por esos mensajitos que nos envía. Y también muchas gracias por conectarse y muchas gracias para aquellos también que siguen el canal de YouTube.
Yo le digo algo, mi hermano, vayamos más allá, corramos la mía extra. Si usted oye este tema a través de Facebook, búsquelo también en YouTube, vuélvalos a escuchar, a veces 2 hasta 3 veces, mis hermanos, la prédica para uno entender y comprender. Y cada vez que usted oiga palabras, recuérdese que hay liberación. Dios me lo siga bendiciendo. Les amamos en nombre de nuestro Señor Cristo. Y recuérdese que este domingo a las 11 de la mañana también, recuérdese que es día de Santa Cena para que usted prepare sus elementos ahí en casita y ahí vamos a estar, ¿verdad? Conectados, glorificando y exaltando el nombre de Dios a las 11 de la mañana el día domingo. Bendiciones, mis hermanos.